Soy Gadea de la Viuda y soy la presidenta de la Fundación Avante, y en nombre de Avante y de la Fundación, que es quien hoy nos acoge en este auditorio, quería darles las gracias por acompañarnos. Dar las gracias, por supuesto, al presidente Felipe Calderón por acceder a nuestra invitación y acompañarnos este rato aquí esta tarde para hablar, bueno, entre otras cosas, porque hablaremos de muchas cosas, de su libro Decisiones difíciles, que publicó en el año 20 y que además, como siempre decimos aquí en todos los eventos que organizamos con personas que han escrito libros, el libro hay que comprarlo, va a estar disponible y Felipe se lo puede firmar luego en la copa que daremos en la octava planta. Y bueno, a mí me gustaría, sé que están muy expectantes por escuchar al presidente, pero a mí me gustaría robarles un minuto, porque hoy hay mucha gente que nunca ha estado antes en este auditorio y bueno, pues espero que sea la primera de muchas, agradeceros que hayáis venido y me gustaría también explicar por qué desde Avante y desde la Fundación ponemos en marcha estas iniciativas. Nosotros, para los que no nos conozcáis, somos una entidad financiera que fundamos un grupo de socios aventureros hace ya más de 20 años. Y nuestro propósito como compañía pues es sencillo de contar, no tan fácil luego de llevar a la práctica, porque nosotros lo que pretendemos es ayudar a nuestros clientes a tener una buena relación con su dinero, y en esa buena relación pues creemos que es fundamental ayudarles a tomar buenas decisiones. Luego Felipe nos hablará mucho de cómo tomar decisiones difíciles pues en sus proyectos biográficos y de inversión. Y como extensión de este propósito empresarial, pues hace unos meses ya pusimos en marcha la Fundación Avante, y la Fundación pues lo que quiere ser es pues lo que está pasando hoy aquí realmente, quiere ser un lugar de encuentro para el fomento del conocimiento, del pensamiento humanista, que nos preocupa mucho y nos ocupa mucho en Avante y nos gusta mucho sobre todo, y también un lugar de encuentro para el diálogo sobre los grandes temas y debates de la actualidad. Y yo creo que pues el tema que nos ocupa hoy es uno de los grandes temas, que es lo que está pasando también en México, de lo que nos hablará también Felipe. Y además México, que es lo que hoy nos ocupa, para Avante pues es un país especial. Y es especial porque uno de nuestros fundadores, que es Joaquín Casasus, es mexicano por los 4 costados. Lleva mucho tiempo en España, pero México siempre le acompaña. Estamos muy satisfechos porque estamos empezando también a ayudar a inversores mexicanos aquí desde Avante en sus inversiones en España, pero sobre todo es el gran artífice de que Felipe esté hoy aquí, nos acompañe, es el que le ha convencido para venir aquí este rato, así que nada, estamos encantados con este diálogo que vamos a tener. Espero que os sintáis como en vuestra casa y luego pues al terminar, como os he dicho, daremos unas margaritas y unos tacos en la terraza de la 8ª planta, que nos ha ayudado pues un primo de Joaquín también que está aquí, que es Manuel de La Lupita. Así que nada, encantados de que estéis aquí y que lo disfrutéis. Muy bien. Bueno. Muy bien por los tacos. Muchas gracias, Gadea. Muchas gracias a todos por estar aquí hoy acompañándonos. A mí la verdad es que me hace muchísima ilusión presentar este evento, esta charla. Estoy aquí más probablemente en mi condición de mexicano que en la de socio de Avante, ¿no? Probablemente de los mexicanos que estáis por aquí, pues yo soy de los que más tiempo llevo ya en España, y tanto es así que me oís hablar y he perdido el acento. Los que tengáis hijos pequeños, resignaros que vuestros hijos acabarán hablando como gachupines, igual que yo. De eso no hay más remedio, ¿no? Pero sobre todo quería agradecerle a Felipe su presencia, pues ha sido obviamente una de las personalidades más relevantes en la política en México reciente. A él le conocéis todos y necesita pocas presentaciones, porque aunque es una persona muy joven, ha vivido ya 7 vidas, o sea, aquí
no vamos a poder pasar por todo porque nos perderíamos las margaritas, ¿no? Y bueno, aquí empezamos siempre con la misma pregunta. Felipe, ¿por qué escribiste este libro que nos convoca hoy aquí? Bueno, primero muchas gracias, Joaquín, por la invitación de la Fundación Avante y de todos ustedes por venir. Me alegra mucho verlos a todos, caras conocidas, desconocidas, pero bien. Es una inquietud que yo creo que todos tenemos como seres humanos, que es escribir lo que ha pasado en nuestras vidas. Entonces el libro tiene una parte de autobiografía bien importante que quizá quise escribir hace mucho tiempo. Una parte fue algún día quise escribir la transición vista por dentro, y efectivamente el libro habla en sus primeros capítulos desde que yo era niño, que de la mano de mi padre íbamos a repartir propaganda en condiciones verdaderamente utópicas en un sistema autoritario en México, queriendo construir democracia. Y uno de los capítulos es que me tocó ser presidente del PAN. Ciertamente yo quizá con más años hubiera hecho cosas mejor, pero tenía 33 años cuando fui presidente del PAN, de la mayor oposición en México, y me tocó negociar con el presidente de México, Ernesto Zedillo, la ley electoral que finalmente permitió la alternancia en México y la democracia, que creó al INE como un órgano independiente en manos de ciudadanos y no del gobierno, y que permitió la alternancia a grado tal que Fox ganaría 4 años después la presidencia de la República. Desde entonces quise escribir algo, porque eso se perdió, nadie sabe esta historia. Y luego se combinó con la presidencia, y bueno, entonces quise escribir eso. Y lo segundo es que tengo una vocación académica, aunque no lo crean. He estado en escuelas de políticas públicas, de administración pública, en la Kennedy, de la cual soy egresado, pero también doy clases en muchas partes, en el IE ahora, por ejemplo, un curso que se llama Talking with the President, que hablo de casos importantes para los estudiantes. Yo creo que la política no es un arte de poder, es una vocación de servicio, un deber de servicio a los demás, pero hacer política con conocimiento y tomando decisiones debe ser clave y bien. Y finalmente, Joaquín, perdón que me extienda, yo creo que las decisiones a uno le pagan por decidir a la hora de ser presidente. Y la tragedia es que uno tiene que decidir en condiciones de terrible incertidumbre, ¿no? Si tú supieras el resultado de tus acciones de antemano, sería muy fácil, pero te pagan por equivocarte, vamos a llamarlo así. Te pagan por evaluar en escenarios muy rápidos y de muy poca información lo que sea mejor para México. Y cuando la decisión es fácil, los de abajo la toman, ¿no? No falta el funcionario que se quiera llevar el mérito, inaugurar una obra, etcétera, repartir un dinero, en fin. Pero cuando son difíciles siempre hay una delegación hacia arriba, ¿no? Esto lo tiene que resolver el presidente. Esto pasa al escritorio del presidente. Y eso me llevó a escribir el libro, básicamente, ¿no? Bueno, ya decía Kennedy, ¿no?, que los éxitos tienen muchos padres y luego... Solo el fracaso es huérfano, ¿no? El fracaso es huérfano. Me imagino que te habrás sentido huérfano hay muchas veces. Sí, porque esas decisiones, además, según explico en el libro, que son difíciles de tomar, siempre tienen consecuencias negativas. ¿A qué me refiero? Que las decisiones que son entre algo bueno y uno malo son muy fáciles de tomar, son evidentes. Las que son entre dos bienes, algo bueno y algo mejor, puedes equivocarte, pero todo sale bien. El problema es cuando son entre dos males, ¿no? Que me tocó dos consecuencias negativas, que decir no necesariamente males. Por ejemplo, entre dejar que corra un déficit que puede reventar a la economía del país, como le ha pasado tantas veces en México, o cerrar el déficit, lo cual implica subir impuestos, ¿no? Y esa decisión te la dejan, y con alguien como el cuetero, con alguien vas a quedar mal, ¿no? Pero sí, efectivamente, si el éxito tiene muchos padres y solo el fracaso es huérfano. Cuando algo sale bien, todo el mundo es meritorio. Cuando algo sale mal, fue Felipe Calderón, ¿no? Pregúntele ya saben qué, ¿no? Bueno, tú fuiste un político muy precoz. Tu padre ya había sido político, empezaste muy pronto en la política, ocupaste cargos
importantes muy temprano. Pues ya hablas de este tema que yo creo que es muy relevante, que posibilitaste, digamos, empujaste a Zedillo en la reforma electoral, que yo creo que ha sido muy importante para México. Luego estuviste en Harvard, ahí hiciste un pequeño paréntesis y ya aterrizaste un poco para ayudar a Fox en su campaña, y ahí estuviste secretario de Energía en su gobierno. ¿Qué tal fue la relación con Fox? Que intuyo por el libro que, bueno... Pues fue complicada, la verdad. Quizá los dos somos complicados. Somos del mismo partido, éramos del mismo partido, el PAN. Yo era presidente del PAN, ciertamente muy joven, muy difícil, y Fox era un gobernador muy impetuoso, era un candidato natural a la presidencia. Y yo lo que traté de hacer es formar una estructura partidista que permitiera que triunfáramos por primera vez. Yo fui presidente del PAN 96-99, me tocó negociar eso con Zedillo, que no hizo falta presionarlo, yo creo que tenía una convicción democrática. Pero también a cambio de eso, digo en el libro, me tocó apoyarlo en la crisis económica del 96, de la crisis del tequila, ¿no? Que entre otras cosas tenía ahí un bailout del sistema financiero y bancario terrible, que fue un sapo durísimo. Pero Fox, bueno, ahí había tensión, era alguien poco institucional, no partidista, en fin. Y yo propicié un proceso que le permitió llegar a la candidatura casi en unidad y ganar, y qué bueno. Y luego fui su coordinador parlamentario. Él quizá no creía mucho en el Congreso, allá tenemos un sistema muy independiente en los partidos, quizá demasiado. Y bueno, fue una relación tensa, tan tensa que hubo un momento en que, siendo yo secretario de Energía, que él tenía un candidato pues favorito a la presidencia a sucederlo, un compañero mío organizó un evento, ya lo verán ustedes en el libro, si les puede interesar, y recibí un regaño público muy fuerte de Fox, muy injusto a mi manera de ver, y como le digo en una carta que también publico, se me hacía inaceptable, entonces le renuncié a la Secretaría de Energía, cosa que no había pasado en México en décadas, de que un secretario le renuncie al presidente públicamente, y empecé mi propia campaña sin ser el favorito y siendo un poco marginado, ¿no? Entonces, bueno, la relación fue complicada, pero luego ya me tocó ser underdog, me tocó ganar la candidatura, iba como 18 puntos atrás de López Obrador en 2006, y bueno, el resto también se narra ahí en el libro, ¿no? Pero sí fue una relación difícil que la compusimos al final y tuvimos una buena relación, que también por eso ganamos, ¿no? Ahí comentas que empezaste esa campaña sin ser el favorito. Ahora que están muy de moda los debates, probablemente lo que te permitió ganar las encuestas fue un debate, y finalmente ganas por los pelos. Sí, bueno, sí iba muy atrás, pero la verdad es que me ayudó mucho el haber ganado sorpresivamente en la interna del PAN. Un partido que era muy democrático, hubo elecciones primarias, yo no era el favorito, pero por alguna razón, como había dedicado mi vida a la construcción del PAN, de la mano de mi papá, como les digo, pues me conocían en los comités, ¿no? Me sabía todas las oficinas del país, los pueblitos, las puertas, y eso me ayudó a ganar sorpresivamente, y eso me ayudó a subir un poco en las encuestas. Luego la campaña inició mal, tuve que reconocer que estaba mal hecha, rearmamos todo, empezamos. Pero sí hubo un debate crucial. Me llevaba tanta ventaja López Obrador, no recuerdo si eran 12 puntos, 13, que en el primero de los debates presidenciales él decidió no ir al debate. No sé si le suene familiar a los españoles. Y me fue muy bien a mí me encantan los debates, siempre me he divertido mucho, los preparo mucho, en fin. Y al día siguiente del debate, al que no fue Andrés Manuel, yo iba 3 puntos ya arriba en las encuestas. Y lo demás, bueno, siguieron las cosas muy duras, pero finalmente gané, con un margen muy cerrado, pero gané esa elección del 2006, ¿no? Ganaste, pero luego pues AMLO, probablemente los españoles que estéis aquí pues no os acordáis, seguramente los mexicanos sí. AMLO no reconoce esa elección, bloquea el Congreso. En México hay un artículo constitucional
según el cual para el presidente electo tiene que jurar el cargo dentro del Palacio de San Lázaro, que es el Congreso, y no era tarea fácil llegar ahí, y si no puedes acceder ahí, pues al final el Congreso acabaría eligiendo otro. Sí, así es. Era una discusión. Ya no está, y qué bueno, pero era así más o menos. Si el presidente electo no se presenta al recinto del Congreso físicamente, el Congreso en esa misma sesión debe llamar a un sucesor. Así. Entonces la apuesta de López Obrador fue bloquear las calles de la Ciudad de México para impedirnos llegar al Congreso, y luego sus propios diputados y senadores tomar la tribuna del Congreso para impedirme entrar. De hecho, el día de la toma de posesión pusieron cadenas por dentro del Congreso para impedir que entráramos, ¿no? Ahí narro un poco en el libro cómo pasaron las cosas, ¿no? Pero bueno, haciendo, ¿cómo se llama? Spoiler aquí. Resulta que por la parte de fuera yo le dije a Fox, oye, yo necesito llegar al Congreso. Me dijo, no, yo no me quiero meter en líos con la gente, yo no voy a usar la fuerza pública, yo ya voy a terminar. Le digo, yo necesito llegar, ayúdame a llegar. No, me digo, ya no me ayudes a estar adentro, déjame llegar al edificio. Entonces me dijo que no, que entonces yo le dije, bueno, dame la responsabilidad histórica a mí, dame la fuerza pública, yo asumo las consecuencias de lo que pase. Entonces, por eso hicimos una ceremonia en la víspera a medianoche, me entregó simbólicamente, porque dice la Constitución que el presidente inicia su encargo el 1 de diciembre, no dice a qué horas, pero bueno, a 0 horas yo tomé posesión y formalmente juramenté, digamos, a los secretarios, a los ministros de Seguridad, de Defensa, de Marina, del Interior y al fiscal, el procurador. Y su misión era hacer un plan para llevarme a San Lázaro. Y luego en San Lázaro, resulta que todo estaba bloqueado, pero cuando yo era joven, que había sido un diputado muy inquieto, para que yo no me subiera a todos los debates que se me daban la gana, me pusieron lo que se llama la periquera, en el presidio de vicepresidente. Pero además, como al presidente no le interesaba mucho la vida parlamentaria, yo tomaba las notas, la lista de los oradores, me tenía muy ocupado. Pero cuando el presidente Salinas metió unas reformas importantes y creyeron que el presidente en funciones no iba a poder dirigir los debates, me piden que yo dirija los debates, me sabía el reglamento parlamentario al revés y al derecho, la verdad, me divertía mucho. Y ahí, dirigiendo esos debates, conocí la oficina del presidente de la Cámara. Y la oficina del presidente de la Cámara pues, era enorme, ahí atrás del presidium, tenía comedor, recámara, baño, sala de junta, sala de descanso, en fin, era todo un piso, como se dice aquí, enorme. Pero en una de las paredes tenía una mampara, lo que sea, que le pegabas o la empujabas y se abría, ¿no? Mara, ¿qué es esto, no? La puerta. Y esa puerta te llevaba a una sala de prensa exclusiva para el presidente de la Cámara, y después de la sala de prensa una puerta que llevaba al estacionamiento del presidente de la Cámara. Entonces a mí me maravilló, fui presidente un mes por esa reforma, pues digo, ¿qué es esto? Es como en las películas, ¿no? Entonces, cuando yo vi que la bancada de Andrés Manuel impidió a Fox entregar el informe de gobierno en septiembre, le dije a quien era ya el encargado de mi custodia, oiga, coronel, le voy a encargar que tome el control de una puerta que está en el... No se preocupe, presidente electo, por sistema básico de operación, 5 días antes de la ceremonia, el Estado Mayor se pone de acuerdo con la Cámara y no me está entendiendo. Vaya hoy a tomar control de esa puerta. Y desde entonces hubo como decimos nosotros, un lavacoches y un afanador del Estado Mayor cuidando la puerta, y yo entré por esa puerta. Y juramenté enfrente de ahora Su Majestad Felipe VI, que entonces fue en su carácter de príncipe de Asturias, a la toma de posesión. Un caos ese día. Que sí consiguió llegar él, a pesar de las dificultades, yo sí lo invité, no como ahora. ¿No? Bueno, ya una vez que tomas mando ahí en plaza, pues te toca una faena nada fácil. A mí, si me
dan a elegir un sexenio para gobernar, probablemente no hubiera elegido esos años. Te tocó lidiar, ahora ya nos resulta conocido después del COVID, pero tuviste que lidiar con la fiebre porcina, tuviste catástrofes naturales, pero además heredaste un México después de 70 años del PRI, después de una legislatura de Fox donde no pudo acometer muchas de las reformas. Eso pues había que darle la vuelta y hacer muchas cosas. ¿Cómo se aborda una empresa así tan titánica y por dónde empiezas? Yo ese año, por ejemplo, el 2009, yo le llamo el de la tormenta perfecta, ¿no? ¿Qué tenías? Primero, bueno, una violencia que ya había estallado en México, no por la acción del gobierno, que también hablo en el libro mucho de seguridad, crimen organizado, narcotráfico. Por cierto, la decisión más difícil que tomé fue la de enfrentar al crimen organizado y no evadirlo como era la tradición. Pero estaba este se da por el choque de grupos criminales uno contra otro en una disputa territorial que no existía. Ya en el libro explico por qué, es un poco largo, pero bueno. Teníamos esa violencia criminal, teníamos los desastres naturales, como dice Joaquín, y viene la recesión de 2009, que como ustedes saben, el epicentro fue el mercado doméstico americano, y nosotros éramos el principal proveedor del mercado doméstico americano, los mexicanos. Entonces el elefante cayó y cayó encima de nosotros. Yo veía el ordenador, los datos que me mandaban, y la caída del primer trimestre de 2009 era anualizada a menos 9% anual. Y la del segundo trimestre de 2009, menos 10%. O sea, estaba compactándose la economía mexicana de manera terrible. Y luego en ese segundo trimestre aparece información de que empiezan a morirse jóvenes en los hospitales de neumonías atípicas. Y resulta que había un outbreak, lo que pasó en China ahora con el COVID, pasó en México, en la primera gran pandemia del siglo, que fue el COVID, el H1N1, que me tocó enfrentar a eso, hacer el lockdown, contabilizar, conseguir medicinas, en fin. Pues lo que haces, Joaquín, es primero no lamentarte. Tuve un asesor que me dijo, no, presidente, no se lamente porque acuérdese que a la gente no le gusta que sus presidentes tengan mala suerte. Ni se le ocurra quejarse. Y segundo, enfrentar al toro pues como viene, ¿no? Tienes que ir tomando las decisiones a fondo. Siempre hay que hacer un balance de costos-beneficios. Yo soy más proclive a pensar en el peor escenario siempre. Es decir, si tú vas manejando un avión, no tienes instrumentos para manejar a oscuras, como se dice, y enfrente sabes que tienes una montaña y el 95% de probabilidades que tú pasas arriba, no tienes problema. Yo por ese 5% prefiero subir, prefiero cuidar el peor escenario. Entonces así tomé muchas decisiones, algunas muy controversiales, pero sí fue un año muy, muy complicado. Sí, o sea, de las reformas así que acometiste más en el plano económico político, te tocó pues reforma de la educación, el sistema de sanidad. Tuviste, que es una historia muy curiosa, desmantelar la principal eléctrica que abastecía a México, reforma de energía. O sea. Sí, fue primero la parte económica, que fue muy interesante. Obviamente cuando se te está desplomando la economía, yo me consideraría un economista conservador, estoy en economía y en el ITAM, y sí, los equilibrios fiscales son casi mandato obligatorio, pero pues ese año le metimos durísimo al acelerador de gasto y pues yo creo que metí como 3% del PIB de gasto adicional en 6 meses, ¿no? Infraestructuras, gasto, apoyo, por ejemplo, a la industria. Iban a cerrar todas las automotrices en México en recesión. Acordamos con ellas y con los sindicatos de que si ellas acordaban no cerrar y pagar 1/3 del salario de los trabajadores 3 meses, y los trabajadores aceptaban y el sindicato ganar 1/3 menos 3 meses, nosotros pagaríamos el otro tercio. Y así mantuvimos vivos más de 500,000 de empleos formales. Ya luego se recuperó la economía, ¿no? En fin, pero ya que se fue recuperando, había que cerrar el déficit
Y una cosa que había enorme, pues son estos elefantes que son las empresas burocráticas del populismo, ¿no? Las empresas del gobierno. Estaba Luz y Fuerza del Centro, que también lo narro en el libro. Una empresa con 44,000 trabajadores, pero con un contrato colectivo tal que, por ejemplo, si la empresa vendía X kilovatios más hora en un mes, tenían que contratar X número de trabajadores. El sindicato se oponía a los ordenadores porque eran, por la definición, era un sindicato muy ideológico, acababan con el empleo. Entonces, en las sucursales de la compañía no había ordenadores, tenías que llegar a hacer una fila de 2 horas y alguien con una cartulina y un lápiz te corregía tus consumos, tus problemas, es una cosa espantosa. Obviamente una sociedad muy improductiva. Arriba de la factura eléctrica, el subsidio era más o menos de $5,000 millones anuales para una compañía que era... Y además el sindicato había desafiado al gobierno, bloqueó calles con algo que no le pareció, etcétera. Yo dije, además la ley ordenaba cerrarla desde el 73 y nadie lo había hecho. Y dije, vamos a cerrar. Y un día me dice, hago una junta de gabinete, llega el director de Seguridad Nacional y le dice, señor presidente, este es el diagnóstico. Si usted cierra la empresa, primero, el sindicato tiene el control de la electricidad en la zona metropolitana de la Ciudad de México, 25 millones, en total 25 millones de consumidores, 22 en la zona metropolitana, más otros 3 en los estados aledaños. Va a haber un blackout, un apagón tal que usted no puede durar en el gobierno. Segundo, por lo mismo tienen el control del suministro de agua potable de la Ciudad de México. Y si ellos cortan el agua, va a haber una crisis tal que es insostenible. Tercero, ellos son 44,000, llegan a movilizar 100,000 personas porque tienen sindicatos muy aliados, es un grupo de izquierda muy fuerte, y usted no tiene capacidad de manejo de masas. Entonces, esa manifestación va a llegar directamente aquí a la Casa Presidencial y se va a acabar su gobierno. Entonces, recomendación, haga lo que todos los presidentes anteriores han hecho. No haga nada. Denles lo que pidan, ¿no? Entonces le dije al equipo, bueno, ya entendí por qué no, pero tienen un mes para venir y decirme cómo sí podemos cerrar la empresa. En realidad yo quería negociar mejor con el sindicato, para ello quería mejorar mi BATNA, ¿no? La mejor alternativa a un no acuerdo. Y para mejorar el BATNA tuvimos que mejorar las posibilidades, los chances del gobierno para poder intervenir la compañía. Entonces hicimos una serie de cosas que ahí narro en el libro. Hijo, pero sí fue toda una odisea. La compañía se cerró, 44,000 trabajadores, en un operativo sorpresa que la tomamos justo el sábado que México estaba derrotando a El Salvador con su pase al Campeonato Mundial de Sudáfrica. Lo que pensábamos que se iba a tomar en 6 horas con mucha tensión, lo pudimos tomar en 3 horas, las instalaciones sin violencia. Los líderes del sindicato estaban en una boda larga, mexicana. En fin, ya luego les pagamos a cada trabajador 2 años y medio de salario, en promedio, de indemnización. Pero en 3 meses salió el gasto de la indemnización. Oye, ahí cuando ya te tocó... Cuando te tocó empezar a echar el freno con el gasto público en la crisis de Lehman, pues coincidiste con Zapatero en Pittsburgh, en un G20 que organizaba Obama, y bueno, pues narras que todavía en España estábamos un poco a verlas venir, ¿no? Bueno, sí, efectivamente, el presidente Obama organizó el G20 en plena crisis. Y los mensajes, los comuniqué, que se llaman los boletines finales, decía algo que venía diciendo las reuniones del G20. Hay que estimular la economía, hay que seguir con las medidas contracíclicas para levantar los empleos, en fin, lo que es una política keynesiana, ¿no? Nosotros habíamos hecho eso ciertamente los 9 primeros meses de 2010, 8 primeros meses, y había sido muy difícil, pero ya cuando vimos que los números venían mejor, todavía muy negativa la economía, en recesión, pero menos, digamos, que venía levantándose la economía,
ahí con el gran equipo económico que tenía, con mi secretario de Hacienda, que era Agustín Carstens, que trabajó aquí para el querido Paco Gil en su tiempo. Agustín, pues, un gran economista, es subdirector del Fondo Monetario, ahora es director del Banco Internacional de Pagos en Basilea, en fin. Guillermo Ortiz, que estaba en el Banco de México, también otro gran economista. En fin, pues decían, oiga, presidente, si dejamos ir el déficit, no vamos a poder cerrarlo. Entonces, pues hay que tomar medidas drásticas. Cosa que nos pudo haber costado la elección de 2009 quizá, pero de 2012, perdón, pero sí, para cerrar el déficit había que hacer una receta muy vieja de las abuelas, ¿no? Que es subir ingresos y bajar gastos, ¿no? Subir impuestos y cortar gastos. En fin, cuento esto porque a eso vino la luz y fuerza, porque cuando el acuerdo que proponían era hay que seguir con las políticas expansivas, contracíclicas, porque no ha salido de la economía. Yo os dije, ¿sabe qué? Nosotros no vamos a apoyar el comunicado, porque nosotros sí vamos a tener que cerrar el déficit y pronto. Y José Luis Rodríguez Zapatero, con el que además debo decir que tenía una buena relación. Dice, presidente, pero oye, no hay problema hay que seguir. Pues la verdad, presidente, yo ya he visto unas crisis terribles en México de deuda, de déficit, de evaluaciones, de defaults, y yo no quiero dejarle a México siquiera la posibilidad de mercados nerviosos que crean que no vamos a cerrar nuestro déficit, no vamos a pagar. Nosotros vamos a cerrar ya el déficit, no podamos. Y no voy a acompañar el comunicado porque desde ahora quiero dar señales de que somos responsables y que vamos a hacer. No te preocupes. Bueno, pues allá tú, decía el presidente, España es una economía muy fuerte, aguanta eso y más, vamos a aguantar muchos años, nosotros vamos a seguir y por supuesto vamos a sacar adelante. Y ya, pues bueno, pues suerte, compañero. Bueno, cuatro años más tarde te tocó a ti organizar el G20 en Los Cabos, y ahí estábamos todavía nosotros arrastrando los pies. Sí, a los meses de esa reunión con Zapatero se vino el colapso de la caída de muchos economías, no caída, pero la tambaleo de economías, de luego Grecia primero, pero España, Italia, Irlanda. Hubo ese año 2010 en que el riesgo país México era menor que el riesgo país de España, de Italia y de Francia. Es decir, en ese año de crisis logramos colocar un bono a 100 años, un bono de deuda mexicana, el único caso que hay aparte de un bono chino, ¿no? Ahí le recomendaste a Rajoy que solicitara el rescate, pero Rajoy ya lo conocemos bien. Bueno, pasó esto, la verdad es así, ¿no? Estaban muy nerviosos los mercados, ustedes recuerdan, y estaban pidiendo tasas muy altas para la recolocación de deuda española, francesa, italiana, era un caos. Yo no sé cuál sería la tasa de interés en aquel, no recuerdo si 700 puntos base o una cosa así, digo 7, 8%, ¿no? Muy alto para una economía de estos, pero además ponía a todos los mercados nerviosos. Nos toca organizar el G20, ya Agustín se reunía previamente con los ministros de finanzas de todo el G20 durante todo ese año, ya venía un paquete muy armado. Pero el elefante en la sala es qué vamos a hacer para acabar con la volatilidad de España, de Italia, ¿no? De España. Y nosotros teníamos muy claro que era distinto el caso. Grecia tenía un problema de solvencia. Grecia no podía pagar, o sea, iba a ser brutal el ajuste real. España tenía un problema más que de solvencia, de liquidez. Tenía mercados muy nerviosos y pidiendo tasas muy altas. Si la deuda era 1%, 100% del PIB, no era eso, pero déjeme decirle esa cifra, pues cada 1%, 100 puntos base que subía la tasa de mercado, implicaba que el gobierno español ajustara el gasto público 1 del PIB, ¿no? Yo me acuerdo que al pobre Rajoy cerrando clínicas y protestas en la calle por el gasto en salud. Entonces la idea de Agustín y pues era, pues, ¿por qué se empezó a hablar en todos los mercados de la bazuca, ¿no? La bazuca era, pues hay que conseguir un aval enorme o alguien que tenga dinero y lo preste, y que suavice los mercados, las tasas de interés, tranquilice los mercados, y eso va a ayudar a todo el mundo, un círculo virtuoso que había que arrancar. Se hablaba de que el banco alemán podría ser el prestador, el Banco Central Europeo, con el apoyo de los alemanes.
incluso Agustín, con su experiencia en el fondo, pues el Fondo Monetario pues tiene socios entre los que le pueden meter, y entonces sin embargo se empezó a politizar el tema en España, se habló del rescate como una cosa amenazadora, pero bueno, si la anécdota con Rajoy es que platicamos el tema y oye Mariano, podemos acordar aquí en el G20 buscar una salida de que España pueda tranquilizar los mercados, renegociar deuda rápido, con un apoyo muy fuerte, pidiéndose a los alemanes o al Fondo Monetario, pues aquí va a estar Obama y todo. Y dijo Rajoy, no podemos pedir dinero a los alemanes, ni. ¿Por qué no? Es que si yo pido dinero a los alemanes o al Fondo Monetario, van a pensar que España tiene problemas financieros muy serios. Bueno, pues yo creo que todos sabemos que tienen problemas financieros muy serios. Y bueno, ya, creo que Rajoy fue muy valiente, se sostuvo, no pidió el apoyo. En mi opinión, creo que muy valiente, pero pues sí fueron 2 años duros para la economía española, ¿no? Oye, creo que se pudieron evitar. Todos estos problemas al final son minúsculos comparados con el gran problema de México que has mencionado antes, que es la inseguridad, el narcotráfico, la violencia. Ahí tu estrategia, la explicas muy bien en el libro, yo creo que está muy mal entendida, digamos, porque todavía te echan mucho la culpa por enfrentarte al narcotráfico. Yo creo que sería bueno que nos explicaras un poco las razones, cómo había cambiado también el modelo de negocio del propio narcotráfico. Ya no era solamente un paso de la droga hacia Estados Unidos, sino que ya había mutado en otra cosa, sí. Y era necesario aplacarlo. Sí, es un tema que fallamos en explicarlo. Yo por eso también escribí el libro, tratando de explicar este problemón. Pero ¿por qué empieza la violencia, homicidios tan fuertes, tan crueles? Es complejo. Una razón es el cambio de modelo de negocio que yo llamo de narcotráfico, que era traficar a Estados Unidos, a narcomenudeo. Es decir, en el narcotráfico es un negocio exportador, donde el valor agregado está en la logística de transporte. ¿Cómo pasas una tonelada de Acapulco a Tucson, ¿no? Y llevas un camión, dos, lo ocultas. Cuando la economía mexicana empieza a ser una incipiente economía de clase media, con mayor capacidad de consumo, el efecto ingreso, digamos, es que crece la canasta de consumo del mexicano, se empiezan a vender, pues a comprar teléfonos celulares, refrigeradores o frigoríficos, en fin, automóviles, vuelve el crédito a México después de que la inflación lo había impedido. Paco además fue cuando se restableció el crédito realmente a nivel doméstico. Entonces el consumidor mexicano, la canasta, el efecto ingreso es que todo el mundo consume más y México también empieza desgraciadamente a consumir drogas. Entonces el negocio no es solo transportar 1 tonelada de cocaína de Acapulco a Tucson. El negocio es 1 tonelada de cocaína a Tucson y distribuir otra tonelada de cocaína en Acapulco, en los bares y en los antros, como decían. Y claro, ¿cuántas bolsitas de 1 gramo de cocaína necesitas tener para vender 1 tonelada de cocaína? A ver, un voluntario. O sea, 1 millón. 1 millón de bolsitas. 1 millón de bolsitas al mes. Entonces, distribuir ese 1 millón de bolsitas en Acapulco te implica un negocio distinto. Ya no es un negocio exportador, es un negocio de retailing, es un negocio de punto de venta. No es vender café en costales, Juan, es un Starbucks. Y para controlar el punto de venta, el crimen tiene que controlar físicamente el punto de venta. Entonces se vuelve de una disputa, de un problema de rutas de tráfico a Estados Unidos a un problema de disputa territorial, lo que genera la violencia en México y en América Latina, porque está pasando ahora en Brasil, en Ecuador, en Argentina. No es la acción del gobierno, es la disputa territorial por mercados controlados por la violencia. Y bueno, y hablando de la estrategia es, ¿cómo enfrentas eso? No es simplemente, hay toda una teoría sobre solución de mercado que no voy a entrar en eso, pero no es dejándolos que hagan lo que quieran, porque entonces el crimen organizado se apodera de tu sociedad, es lo que se llama la captura del Estado, que está peor. Se va apoderando de territorios, pero también de la policía, del alcalde, del gobernador,
y del gobierno completo. Esa captura del Estado es la verdadera amenaza a la seguridad nacional. Ahora, estrategia, yo solo creo que con matices, con errores, con insuficiencias, pero solo hay 3 ejes. Primero, en el dilema que es ético además, enfrentar o no enfrentar a los criminales, hay que enfrentar a los criminales, con todo el peso del Estado. No los puedes dejar apoderarse de tu sociedad. Es un tema ético, además que es una obligación legal y constitucional. Yo sé que aquí en España suena ridículo que se plantee ese debate, pero en México prevalece la idea de que no hay que enfrentar a los criminales, de que el error es haberlos enfrentado. Y la verdad, cada vez que los dejan, avanzan y se comen a la sociedad. Segundo eje es construir instituciones de seguridad y justicia confiables y eficaces. Las instituciones policíacas, las fiscalías en México, los jueces, tienen una estructura atrasada ya en el año 2006, por lo menos 20 o 30 años, y se atrasó más con esa nueva circunstancia. Hubo otro factor que mencioné en el libro. En 2005 concretamente se extinguió una ley que había logrado pasar Clinton en el Congreso, la Assault Weapons Ban, la prohibición de las armas de asalto. Se extingue la ley en 2005, a partir de 2006. Las armas de asalto se pueden vender AR-15, AK-47, granadas, lanzamisiles, en las tiendas de armas de Estados Unidos. Tú eres ciudadano americano, llegas y compras 50, 100, 150 fusiles, granadas, lanzamisiles. Y claro, eso provoca un desequilibrio en favor de los criminales contra policías que traen un revólver 38, porque esa es la tradición del pueblito de Pueblo Nuevo, Durango, y un día a los 15 policías que hay ahí les llegan 12 camionetas Suburban con hombres armados hasta los dientes y se apoderan del pueblo. Entonces, escalar las capacidades, la confiabilidad de las instituciones. Yo insisto que si hubiera en México 32, uno por cada estado, comunidad, policías y fiscalías confiables y eficaces, ese día cambia la suerte de México. Y tercero, reconstruir el tejido social. Yo creo que esa obra, nosotros avanzamos mucho en el terreno federal, muchísimo. Se crea una policía nueva, la dotamos de capacidades de investigación científica, y usamos tecnología, state of the art, de tecnología de manejo de datos, inteligencia. No sé, en mis tiempos la inteligencia era la natural, pero bueno, digamos, manejo de datos es importante, ¿no? Me acuerdo que con el presidente Bush, que me tocó a mí el presidente Bush y el presidente Obama, que le pedíamos apoyo para hacer este esfuerzo. Yo tenía peor inglés del que ahora tengo y el presidente Bush habla un inglés tejano que es muy difícil de entender. Pero no hallaba cómo explicar, necesitamos apoyo para esto. Y hasta que le dije, oiga, presidente, ¿usted se acuerda del programa 24 horas con Jack Bauer? Yes, I do. Well, I want all the toys. Quiero todos los juguetes, por favor, ¿no? Y sí, efectivamente, pues vamos a tener cámaras, registros, balística, pruebas dactilares, registros, en fin, muchas cosas, ¿no? Yo creo que es por ahí. Se interrumpió su esfuerzo. Todo es culpa de Calderón, la guerra de Calderón, etcétera, etcétera. Yo nunca hablé de guerra contra el narco, por cierto. Es un sello ahí que me pusieron muy negativo porque, pues, ¿quién está en favor de una guerra, no? Yo estaba por una estrategia de seguridad. Creo en el Estado de Derecho. Estoy convencido del Estado de Derecho. Robert Barro hizo un ensayo que demostró que la variable que más determina el crecimiento en las economías en el siglo XX fue el rule of law, el enforcement. No es algo que hacen también Acemoglu y Robinson ahora, los premios Nobel. Sí, que le acaban de dar el premio Nobel. Luego... Ellos dicen, las instituciones que, digamos, son incluyentes, y son incluyentes las que respetan la propiedad, la libertad, el derecho, porque eso hace que el que trabaja sea premiado, el que ahorra sea premiado, y el que se friega a los demás, el que daña a los demás, que son los sindicatos abusivos, las burocracias elefantiásicas, el crimen organizado, etcétera. Las sociedades donde prevalecen estas instituciones extractivas fracasan, y las que tienen rule of law, libertad, etcétera, prosperan. Es básicamente yo creo en eso. En fin, ahí viene en el libro una parte de eso. Bueno, el último gobierno, la estrategia que se siguió fue más bien la de menos balazos y más abrazos. Hoy, curiosamente, es el 5º aniversario del Culiacanazo, que
que fue la liberación. O sea, yo seguro que esto te lo sabes tú mejor que yo. Se había capturado al hijo del Chapo Guzmán y lo tuvieron que acabar soltando porque llegó una armada ahí a liberarlo y el Estado tuvo que ceder ante este hecho, ¿no? Y bueno, yo creo que con las políticas que tú implementaste en la última fase de tu mandato, pues las estadísticas empezaban a mejorar. Hoy son N veces lo que fueron terribles. Efectivamente, bueno, un poco los resultados que tampoco supimos cantarlos, digámoslo así. Vino esa violencia por el choque brutal de grupos de crimen organizado disputándose el territorio. Subieron los homicidios, pero finalmente empezó a prosperar, a fructificar todo el esfuerzo, y en 2011, los últimos 2 años de mi gobierno, los homicidios bajaron más o menos un 25%. Y esa tendencia siguió los 2 años siguientes en el gobierno del presidente Peña Nieto. Pero en 2015 se volvió a repuntar. ¿Por qué? Porque abandonaron todo ese esfuerzo, cerraron la Secretaría de Seguridad Pública, le bajaron el presupuesto a las policías. Algo muy importante que habíamos implementado, el control de confianza, el vetting, el polígrafo, por ejemplo, el examen socioeconómico, psicológico, del detector de mentiras, en fin, para los policías, para los fiscales. No es exacto, tiene falibilidad, sí, pero tiene una probabilidad muy importante de darte confianza. Lo quitaron también, entonces los homicidios repuntaron. Juárez, por ejemplo, ustedes han oído Ciudad Juárez, la ciudad más peligrosa del mundo, que se consideró en su momento. Hicimos una estrategia que se llamó Todos Somos Juárez, gobierno local, gobierno federal, gobierno municipal, sociedad civil. Yo fui un día que mataron unos muchachos en un barrio, fui a dar la cara, a pedirles disculpas a los padres, pedirles perdón, a hablar con ellos, a hablar con la comunidad abiertamente, un foro, vaya, un auditorio de unas 1000 personas. Me gritaron ahí mucha gente enfrente, aguantamos ahí a pie firme, iba Margarita y yo, y a partir de eso empezamos a hacer una estrategia con la sociedad civil. Había un comité de denuncia ciudadana, otro para tratar la extorsión, otro para tratar las armas, los vehículos sin registro, los vehículos chocolates, que llamamos. En fin, la gente empezó a participar, se empezaron a alinear las cosas. Resultado, en Ciudad Juárez los homicidios bajaron 81% desde su pico. En la zona metropolitana de Monterrey bajaron 93% desde su pico, y así. En fin, yo creo que de seguir con ese esfuerzo de reconstrucción institucional que se cortó no solo de este sexenio pasado, sino del anterior, México ya hubiera liberado ese tema. Ahora se dejó esa estrategia de abrazos no balazos, que es seguir la tesis de que mejor no te metes con ellos y déjalos y se arreglan, pues fueron apoderándose de pueblos y ciudades, ¿no? Hay un crimen horrible que ocurrió la semana pasada, que, en fin, no lo voy a narrar la forma, pero un joven alcalde que tenía seis días en el cargo fue asesinado de manera horripilante. No era un pueblo remoto perdido en la montaña, era la capital del estado de Guerrero, donde está Acapulco. ¿Dónde estaba su policía municipal? ¿Dónde estaba la policía y la fiscalía del estado? Porque los poderes públicos están asentados en esa ciudad. Amaneció su cadáver desmembrado y lo encontró alguien ahí de la colonia, al alcalde. En fin, hay un problema muy grave en México ahora, y yo espero que la nueva presidenta pueda convocar a una política de Estado que una a los mexicanos contra el verdadero enemigo de México, que es el crimen organizado. Muy duro hablar para mí este tema, pero pues así están las cosas, ¿no? Bueno, en el 18, por irnos un poco antes, gana AMLO, esta vez sí, con una mayoría muy grande las elecciones. Yo creo que hace un primer discurso que parece dar algún atisbo de esperanza. Luego es un poco contradictorio. Por un lado, se revierten muchas de las políticas que económicamente pues habían funcionado en México. Por otro lado, sale de su presidencia con índices de popularidad muy grandes. Es lo que tiene el populismo, ¿no? ¿Cómo valorarías tú este mandato? Hemos vuelto al PRI ese de esos años, pero con distinto nombre. Sí, pero un poquito recargado por este tema de crimen organizado que te digo, que era un factor que no estaba tan presente antes.
ni tan asociado al poder político. Y dos, a final de este sexenio que acaba de terminar, ha habido problemas muy graves de ruptura institucional, ¿no? Una es la reforma judicial que se hizo en septiembre, el mes pasado, que básicamente lo que resistía al poder era la Suprema Corte de Justicia. Amparaba, protegía, aplicaba la ley, se le oponía a las decisiones de poder. Y pues en un acto creo que de venganza del gobierno saliente, hacen pasar una ley con una mayoría aplastante, que además se integró de una manera muy discutible, y entonces se van a destituir todos los jueces, todos los magistrados y todos los ministros de la Suprema Corte de México, todos para ser ahora electos por el voto popular, que el pueblo decida quiénes son los ministros y los magistrados. Y para decir quiénes son los primeros en salir, hace 4 días en el Senado, dijeron, pues mejor vamos a hacerlo parcialmente, sí, gradualmente, la mitad primero y la otra mitad el siguiente. ¿Y quiénes salen primero? Entonces sacaron una tómbola, una lotería, para decir qué jueces y qué magistrados se van. Muy denigrante para ellos, porque ya tenían los muchachos carrera, estos jueces nuevos ya estaban con el modelo que habíamos creado, carrera judicial, concursos por oposición, transparencia, etcétera, etcétera. Y la otra es que el poder dejó de obedecer las órdenes de la Corte. Entonces, hay una serie de lo que se llaman suspensiones, que es el procedimiento mediante el cual un juez te puede ordenar o tu autoridad suspende lo que estás haciendo en lo que resuelve el fondo, que se dictaron en varios temas y que hoy ya son absolutamente ignorados, lo cual eso es el saldo que yo creo que más preocupante, más dramático hoy de México. Y eso, aparte de otras reformas, se acaba de aprobar también de que las empresas del Estado, las que quedaron, porque quedó Pemex y quedó CFE, tienen que tener a fuerzas mayoría de capital y de inversión y de generación eléctrica, lo cual va a generar cuellos terribles. Eso va directamente contra el Tratado de Libre Comercio, varias cosas que les narro. Es probable que en la renegociación de 2025 gane quien gane, Trump o Kamala Harris, se vaya a romper el tratado. Y México exporta a Estados Unidos $1,500 millones diarios, lo cual implica, en fin, no sé si era tu pregunta, Joaquín, pero me ganó. Muy interesante en cualquier caso. Oye, en algún momento aquí tuvimos la esperanza de que Xóchitl podía ganar las elecciones, luego pues Claudia acabó ganando por bastante ventaja, que luego se tradujo en muchísimos votos en el Parlamento. El Senado, yo creo que pues ahí hicieron una maniobra un poco al límite. Pero yo quería preguntarte, ella aparentemente pues es una persona instruida. Dicen que los delfines tienden a darse la vuelta. Lenín Moreno en Ecuador pues se dio la vuelta, que era el delfín de Rafael Correa. ¿Tú le das alguna esperanza a que Claudia se dé la vuelta? Pues siempre hay que decir el beneficio de la duda. Yo creo que habemos muchos mexicanos que queremos creer eso, queremos creer. Me preocupan algunas cosas. Una es que López Obrador dejó, como decía aquí Franco, ¿no?, atado y bien atado el poder. Si la mayoría legislativa, tanto en el Senado como en la Cámara, es de él, no obedecen tanto a Claudia Sheinbaum. Como fue una transición relativamente larga y él estuvo presente en toda la transición, los cargos del gabinete que se iban anunciando estuvieron prácticamente negociados y claramente hay imposiciones de él en el gabinete, incluyendo en la propia oficina de la Presidencia de la República. O sea, gente que está literalmente todo el día ahí metida. Y la última, el control del partido de Morena, que López Obrador, antes de irse, la semana antes de irse, organiza elecciones dentro del partido para que quede alguien de él. Y todavía desconfiando un poco de quién quede, 2 días antes de esa elección de dirigente, pone a su propio hijo como secretario de organización del partido. Es un partido, una maquinaria de poder brutal, que yo creo que le obedece a López Obrador y no a Claudia Sheinbaum. Un Congreso que le obedece a ella. Y un electorado y una base
con otra figura que también dejó López Obrador, muy de los populismos latinoamericanos, que cada 2 años tiene que haber una revocación de mandato, un referendo, ¿no? A votación si se queda o se va el presidente. Entonces la posibilidad de quitarla o dejarla pues va a ser muy de él, ¿no? Aún así yo espero que la presidenta entienda la gravedad de los problemas del país y pues ojalá cambien las cosas, ¿no? Bueno, no sé si empezó con buen pie, por lo menos con respecto a España, siguió el guión del buen populista, buscar un enemigo externo y bueno, pues nuestro rey Felipe VI, que había asistido yo creo que a todas las tomas de posesión de presidentes en México, pues de repente no fue invitado. Realmente el buscar los culpables, el agravio del pasado, pues es un clásico. Olvídate tú también, lo de los españoles pasó hace ya muchos años, lo tuyo es de hace 12, te van a seguir echando la culpa de muchas cosas. Sí, bueno, es un ejemplo muy ilustrativo. Yo creo que esas invitaciones las arma la Cancillería saliente. Y claro, como López Obrador se echó ese pleito totalmente absurdo, ¿no?, de pedir disculpas, etcétera, muy en el libreto, como dice, populista. La estrategia del populista, ¿ustedes cuál es, no? Saben ustedes cuál es, ¿no? Que es divide. Divide y vencerá, literalmente. Tú divide la sociedad en 2 y ponte del lado más grande, ¿no?, como líder. Entonces ha dividido a los mexicanos en los fifís, los ricos, los pobres, ¿no? Los indígenas versus los españoles, cuando todos tenemos raíces. Yo me siento muy orgulloso de ambas raíces. Tengo una bisabuela 100% purépecha y también tengo raíces, como todos los mexicanos, muchos mexicanos, la mayoría hispánicas. Me siento muy orgulloso de mi lengua, que no la considero la lengua de los españoles, mi lengua, creencias, cultura, etcétera. En México es así. Pero a la hora que empiezas a sembrar la división y te pones del lado de los sufridos, de los explotados, pues es un truco populista muy, muy barato y muy peligroso, ¿no? Yo creo que además hay que, por cierto, tampoco creo que sea una estrategia reivindicar o acabar con la leyenda negra de la presencia de España en la conquista y la colonia, creando una leyenda rosa. Es decir, el otro día vi un cartel aquí en Madrid, ¿no? No eran asesinos ni violadores, eran santos y pues tampoco, ¿no? Tampoco. La verdad es que hubo de todo, hubo muchos abusos. En mi caso, en Michoacán, creo que los mejores ejemplos de las dos cosas. Por una parte, el primer oidor es Nuño de Guzmán, un militar que llega y tortura y mata, traiciona los acuerdos que había tenido con los purépechas. Por cierto, porque los purépechas en mi tierra es la única civilización prehispánica que jamás se sometió a los aztecas. Nunca nos dejamos. Cuando llegan los españoles, llega Nuño, hace un armisticio, hace un acuerdo con los purépechas. Y claro, los traiciona y a la hora de buscar oro, etcétera, y en la ribera del lago de Pátzcuaro, pues hace realmente muchos abusos. La reina Isabel, que oye las quejas contra Nuño Guzmán, lo quita y manda a la segunda audiencia a su paisano, yo creo que amigo de la infancia, Vasco de Quiroga, paisano de Madrigal de las Altas Torres. Y Vasco de Quiroga llega a sus 60 y tantos años, le relata a su amiga, que era el abogado de la reina en Marruecos, en África, le relata a la reina cómo están las cosas. A Vasco lo nombran sacerdote y obispo en 15 días, ¿no? Y transforma la vida de los indígenas. Y yo digo que Vasco es el mejor rostro de España en América. En fin, son muchas cosas, pero voy al punto. Yo creo que España y México no debemos caer en el señuelo de esta polarización. No debemos, es también cuando un niño te hace como dicen, una pataleta, un berrinche, ¿no? A veces lo peor es hacerle caso. Pues vas y sigues como si nada y a Claudia Sheinbaum le dejan heredado ese problema y es tal su dependencia que sigue el libreto de exigir una disculpa, etcétera, etcétera. Oye, ya nosotros ahora somos lo único que separamos a toda esta gente de unas margaritas, con lo cual hay que ir cerrando. Yo quería hacerte
una última pregunta, porque los españoles somos muy tendentes también a flagelarnos y siempre decimos aquí que esto va camino de Venezuela o va camino de México en cuanto a deterioro de las instituciones. ¿Cómo ves tú España? Curiosamente, nosotros que llevamos años pensando en la expansión internacional, nunca habíamos esperado que la mejor oficina para atender al público de Latinoamérica estuviese aquí en la Puerta de Alcalá. O sea que, ¿cómo ves España? ¿Piensas que vamos en esa deriva o todavía estamos hablando de órdenes de magnitud distintas? Es un tema de órdenes de magnitud, creo que muy bien dicho, Joaquín. Es decir, nosotros los mexicanos cuando oímos que es que en España estamos igual, no están igual. No están igual, ¿eh? No están igual. O sea, es que aquí también está polarizando. No sabes lo que es el nivel de odio, de insulto, de agresión física en la calle, etcétera, a la que está llegando México. De corrupción, de crimen, en fin, no. Pero, cuidado porque sí puede ser la misma carretera, ¿eh? Lejos, muy lejos a lo mejor, ¿no? Estamos hablando de no sé, estando en Galicia y queriendo llegar hacia la Unión Soviética, pero la carretera hay, cuidado con la carretera, ¿no? Yo creo que la polarización española es peligrosa para los españoles. Yo sí creo que hay que evitar que el ruido de la polarización llegue a un nivel tal que ya no puedan hablarse ni entenderse. 2, creo que el sistema electoral español está dañado y que tenía que haberse arreglado antes. Es decir, debe haber habido un acuerdo entre los partidos de centroizquierda, centroderecha, PSOE y PP, para cambiar el sistema, y que el presidente fuera electo no por mayoría parlamentaria, sino por mayoría de segunda vuelta electoral directa. Porque este sistema lo que hace es favorecer los extremos. Es un tema de, si me acuerdo de mis clases acá de los itamitas, ¿no? Pero, ¿no? De costo marginal, ¿no? El costo de la última unidad. Y resulta que el costo marginal, el costo del último voto del Congreso, es mucho más caro que el primer voto de cualquier ciudadano de Madrid o de Extremadura. Es carísimo y eso provoca una desigualdad brutal en términos de democracia. El voto debe ser igual. ¿Por qué? Porque entonces lo que está favoreciendo este sistema es erosionar el centro y fortalecer unos extremos que pueden tirar tanto que pueden quebrar. No lo veo cerca, ni a mediano plazo, pero cuidado con no frenar en esa carretera que tarde o temprano puede llegar. Ahora, España es un país muy desarrollado, alto ingreso per cápita, un nivel de desarrollo mucho mayor, tiene Europa atrás, hay prácticas institucionales ancestrales, entre ellos el Estado de Derecho, en fin. Aquí se le hace caso a los jueces, a los fiscales, en fin. Bueno, es lo que yo veo, espero equivocarme. En América Latina no, en América Latina sí tenemos problemas muy tristes que espero que se puedan componer algún día. Pues yo creo que es el momento de ir terminando. Yo me pasaría aquí todavía un rato largo hablando contigo, que me divierte mucho conversar sobre México. Solamente desear, porque yo creo que la oportunidad económica de México ahora en el sitio donde está, con la demografía que tiene, con la relocalización de todas las industrias cerca de Estados Unidos, tendría una oportunidad gigante de progresar económicamente. Vamos a desearle a la presidenta que, bueno, que esté... Sí, ojalá lo vean allá. Pero mira, aún en términos de nearshoring, que era la gran oportunidad del penalti que necesitábamos para empatar o para ganar, ¿no? Se nos está yendo. Hoy vi un índice de nearshoring, México ya está abajo del top 10, es decir, y la variable que más nos afecta de ese índice era el rule of law. Estamos en negativos muy fuertes, ¿no? Ojalá haya una rectificación por el bien de México. Y bueno, pues un poco es lo que expreso en el libro, ¿no? Hay muchas emociones, muchas decisiones difíciles, muchas historias, pero ojalá les pueda interesar, ¿no? Como decía Gadea, aquí el libro hemos tocado una pequeña parte, pero hay que comprarlo y sobre todo hay que leerlo, porque todo esto es muy importante si se quiere entender la historia reciente de México. Ahora ya por concluir, un tema de logística pura y dura. Vamos a salir
por esta puerta que hay aquí, que nos lleva a un patio central con unos elevadores, dirían en México, unos ascensores, que nos llevan a la 8ª planta, y ahí pueden comprar el libro, Felipe se los puede firmar, tendremos un vino y unas margaritas. El que haya tenido un abrigo y lo haya dejado, que no se preocupe, que se lo suben y que luego lo puede recoger ahí. Y bueno, sobre todo vamos a despedir al presidente Calderón con un grandísimo aplauso. Gracias, presidente.